Eunon, una novela, El Testamento de los Siglos, lo cual me lleva varias reflexiones, dejando de lado que, si no recuerdo mal, fue adquirido en Rirriz, Pamplona, cerca de la calle Zapatería número 50, donde está la sede del Napar Burubachar de EAJPNV, prácticamente enfrente de la entrada a ese bonito edificio, cerca de la Plaza del Castillo. Bueno, pues este libro me recuerda varias circunstancias. Una primera es eh, el MacGuffin de Alfred Hitchcock. No es ninguna película, es un elemento que se establece sin una definición clara ni prístina. Podía ser un testigo, como en La Corrica, podía ser una barrita de uranio, podía ser un maletín, como el de Pulp Fiction. Quiero recordar que estaba ligado a Marcellus Wallace, o Marcellus Wallace estaba ligado a la tirita de la nuca respecto a quién le había hecho. Bueno, son elementos un poco ligados a Quentin Tarantino, o como La Caja, que decían de JJ Abrams para hacer la serie Perdidos, respecto a la caja que realmente le dio su padre en un momento dado, pero le dijo no la abras. Mientras estaba escribiendo y produciendo Perdidos, la tenía todavía sin abrir y especulando qué podía haber dentro. Pues eso sería un poco el MacGuffin para ver la reflejosidad de los personajes a través del elemento, lo que, bueno, pues estaría un poco con esta historia. ¿Cuáles? Tenemos un personaje masculino, Damien, que, bueno, pues ve como su papi, al que no ha visto en 11 años, él vive en Nueva York y su papi vuelve, bueno, es bien, vuelve sus grupas en París, aunque, bueno, luego pasa que vive un poco a caballo con una localidad de la Provenza. Bueno, pues papi vive en París, Damien es originario de Francia, pero vive en Nueva York y hace una serie, bueno, Sexbot, bueno, tema sexual, bueno, cosas bonitas, haciendo el guión. Y en un momento dado, pues después de esos 11 años de extrañamiento, le dicen, oh, señor Damien, su papi ha muerto. Bueno, vuelve a Europa para enterrarle, se encuentra con que tiene una casa en la Provenza, va a visitarla, va a ver el sótano, y en el sótano hay, ¡oh, sorpresa!, hay cosas en el sótano. Y hay una historia respecto a una piedra, la piedra Jordan, que supuestamente perteneció a Jesús. Y hay dos líneas. Una línea de lo que te quiero contar respecto al envoltorio de este caramelo. Y el caramelo no te lo enseño más que en las últimas líneas y te vas a sorprender, porque de la apertura de juego, abrir juego, una novela siempre hay que hacerlo de manera controlada, porque si lo abres mucho, luego cuando haya que volver el acordeón a su lugar y empezar a recoger velas, entonces la cosa depende de cómo, lo que quieras transmitir, al final, el foco final, tenga muy poca flojera o mucha flojera, esa dualidad de cuánto tenga el peso o no peso de lo que quieras transmitir y el trasfondo de la historia. Claro, la historia puede ser el trasunto de lo que te lleva del punto A al B, es decir, el camino, es decir, la ruta. Pero también es el final. No vale que me metas ese envoltorio respecto a los Bilderberg, los Alpha Fidei, ¿no?, como se llamen, estos que estaban vinculados al Opus Dei, y después poniendo nombres de determinadas cosas. Sí, es algo que se va a ir desinflando poco a poco hasta que el final. Pero ojo, no estoy echándole la bronca a Henry Lovenbrook. No. Esto también pasa en novelas como cierta novela de Dan Brown.
El símbolo perdido es absolutamente equiparable en cuanto a estructura y funcionamiento a este testamento de los siglos, en el sentido de lo que digo, y además sin necesidad de copiar al escritor estadounidense, porque este libro es de 2003, hasta el punto que aparece George Walker Bush en un momento dado, porque recordemos 2003, la invasión de Irak y todo aquello, bueno, cosas evanescentes del momento, y evidentemente es posterior el símbolo perdido, con Robert Langdon como protagonista de Dan Brown. Pero Dan Brown no está ahí arriba, en el Olimpo de los escritores, y pues pareciera olvidado hasta el punto de que fue adquirido por un servidor en una institución de segunda mano, como es Reread. Libros de segunda mano, se pueden encontrar maravillas y cosas interesantes, pero no significa que todos los libros sean oro puro. Entretiene, está bien, pero bueno, pues tampoco es que sea una maravilla, porque como digo, hay esa trama en la que los personajes van metiendo una serie de circunstancias. En un momento dado pude pensar que iba a tomar un camino predecible, pero predecible como algo estándar, y los estándares que utiliza están por debajo. Es decir, cuando piensas que va a ir por un determinado ámbito la historia, o que puede producirse una complejidad, la complejidad no solo no se produce, sino que además la cosa se disuelve absolutamente de manera un poco floja. Es cierto que habrá gente que, bueno, que después de leer este libro y lean mi propia primera novela, Atentado con Jura de Hielo, puedan decirme cosas parecidas, y estaría encantadísimo de poder encontrar a alguien que me dijera este tipo de cosas, pero con argumentos, y por eso trato de argumentar las posiciones respecto a este libro de El Testamento de los Siglos. Hay una serie de conveniencias respecto a personajes históricos, que si Carlomagno, que si Durero, que si Leonardo da Vinci, introduciendo diversos elementos que, bueno, tienen una pátina y tienen una estructura, pero digamos que es el MacGuffin respecto a el trasfondo. Se habla de la piedra Jordan, como he dicho, como clave y mensaje de Jesús, nada más y nada menos que un mensaje de Jesucristo respecto a una cosa trascendente. Pero claro, no puede ser un mensaje muy largo, es un mensaje más o menos cortito, y luego la trascendencia de ese mensaje, porque claro, ¿cómo demonios ha conseguido Jesús ese mensaje para transmitírselo a la humanidad? Eso, suelta el mensaje y puerta. Por lo tanto es eso, el mensaje y todo eso es un MacGuffin, es el entorno del caramelo que es un poco dejado, porque lo que le interesa es contar los personajes. Pero tampoco llega a explicar demasiado los personajes, porque funcionan en función precisamente del envoltorio y del entorno del MacGuffin, que sería esa... Aunque evidentemente hay que decir que todo esto empieza a operar a partir de la página 125, son 800, no, 385, no son 800, que voy a decir yo 800, son 391, son 400, 800 sería el doble de páginas. Recordemos que mi libro Atentado con Jura de Hielo tiene 300 páginas, pero bueno, ahí estaría la cosa. En la página 125 más o menos es cuando empiezan a operar estos elementos del caramelo en tanto envoltorio, para poder establecer esa vinculación de cómo ha operado en la historia respecto al mensaje. Pero el mensaje es lo de dentro, y no se establece que si los esenios, que si una no sé qué en Judea, que si el que estaba vinculado a los Médicos Sin Fronteras, gente que ha ido de aquí y de allá, tomando contacto con bien la piedra Jordan o bien con el propio mensaje de Jesucristo, para después al final hacer una resolución muy pobre. Pero como digo, Dan Brown
hace algo muy parecido en el símbolo perdido, y a él seguro que no le dirían estas cosas. Es por lo tanto algo interesante, entretenido, pero que se olvida bastante fácil y que, bueno, pues el autor seguro que se sintió muy alegre y conmovido a la hora de publicar esta novela, incluso de traducirla a otros idiomas. Quiero recordar que Atentado con Jura de Higuero me la propusieron para traducirla al italiano, lo cual evidentemente pues no pudo finalizarse por tema crematístico, pero bueno, ahí está, las circunstancias de la vida. Es una línea interesante la propuesta, es una línea interesante y que seguramente si hay alguien que no haya leído otras cosas, como por ejemplo la novela clásica de Dan Brown, la del Código Da Vinci o cosas parecidas, que hay unas cuantas respecto a el Testamento de los Siglos, Jesús, mensajes y todo esto. Por ejemplo, hay un libro que está comentado en este canal que es una maravilla, de Javier Sierra, que respecto a la última cena, es el título que lleva, que es una delicia de libro con un montón de elementos, está muy bien integrado. Javier Sierra, que luego acabaría ganando el premio Planeta con otra novela. Bueno, lo cual es curioso porque su primera novela, la del Maestro del Prado, habría gente que, por ejemplo, dice que Atentado con Jura de Higuero no es una novela. Pues evidentemente dirían que el Maestro del Prado menos aún, porque prácticamente hay una escasa interacción entre personajes y la mayor parte son explicaciones de pinturas y de personajes, pero de personajes no los que están viviendo la historia, sino de personajes históricos, que es un poco lo que trata de transmitir el Testamento de los Siglos, esa vinculación en principio con unos pocos personajes como el ámbito de Durero, luego Carlomagno, y situaciones para hacer un fresco histórico del trasunto de la piedra y orden desde Jesús hasta la actualidad y del mensaje, para luego ver si lo descifran. No lo descifran, pero te deja muy frío el descubrimiento de cuál es el mensaje y luego lo que puedas pensar acerca de todas estas circunstancias. Por lo tanto, es recomendable leerla, bueno, para los muy cafeteros o para los que no conozcan nada de teorías conspirativas, tema Jesús y todo esto. Puede ser interesante como una aproximación, pero quizá para los que hayan leído muchas novelas, y muchas puede ser más de 3, respecto a esta temática, puede ser en parte cargante y en parte puedas estar pensando en cosas que puedan mejorar lo que el autor escribió, lo cual evidentemente puede significar dos cosas. Una, que como lector no tienes precio y que evidentemente has llegado a un punto culminante de lecturas que eres capaz incluso de hacer sugerencias. Y segundo, que igual es el momento de tú, querido espectador, de ponerte a escribir tu propia historia, como por ejemplo hice yo en su momento, a primer término con Atentado con Jura de Higuero y luego con todas las novelas que le han seguido. Por lo tanto, recomiendo que si te llegas a ese punto en el que estás leyendo y dices esto podría mejorar aquí, en este punto, con esta trama, con este personaje o con estas circunstancias, es el momento de que pases al lado oscuro. Vente al lado oscuro de los que empezamos leyendo y acabamos produciendo. Genera tu propio contenido. Es la recomendación de un servidor. Además, evidentemente, de el propio libro, el Testamento de los Siglos. Porque mi Testamento de los Siglos es que el mejor libro que nunca nadie leerá es el que nunca se escribió. Por lo tanto, hay que tener el valor. Y ese valor lo reconozco en Henry Lovenbrook a la hora de hacer sus sueños realidad. Yo también los intento. ¿Y tú? Ese es el legado del Testamento de los Siglos. Y sin más, es que recasco, agur verbat, Betty Helpien.